Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos. Esta tarde, pues nosotros les vamos a explicar los heterociclos bieficientes. Mi grupo está conformado por Juan Carlos y el que les está hablando, Néstor Fernando. Entonces, básicamente, los heterociclos bideficientes se los vamos a explicar nosotros más adelante. Los excesivos se los va a explicar el grupo posterior a nosotros. Nosotros les explicaremos la aromaticidad y las diferencias que hay en cada uno de estos heterociclos. Me parece clave recordar algunos aspectos básicos para ver cómo se forma un heterociclo, cómo hacemos para diferenciar entre un benceno y un heterociclo. Entonces vamos a comenzar diciendo pues que el benceno es aromático, pues porque cumple los siguientes criterios, ¿no? Entonces el benceno tiene un anillo orbital sp que se traslapan continuamente. Cada uno de estos 6 carbonos en el benceno, cada uno de estos 6 tiene un doble enlace. Entonces cada uno de estos tiene hibridación sp2, lo que significa que cada uno de estos tiene un orbital p libre, y pues ya que el benceno es una molécula plana, estos orbitales p pues pueden traslaparse uno al lado del otro y permitir la deslocalización de los electrones pi en el benceno. Si contamos el número de electrones pi en el benceno, podemos ver que son 2, 4 y 6. Entonces 6 electrones pi cumplen con la regla de Huckel, entonces el cual es el segundo criterio que vemos acá, que dice que el anillo tiene que tener 4n más 2 electrones pi, y pues en este caso n es igual a 1, entonces 4 por 1 más 2 pues es igual a 6. Bueno, hay 6 electrones pi en el benceno, entonces, y solo para recordar, pues n puede ser igual a 0, 1, 2, 3 o cualquier otro número entero, ¿no? Entonces a esto se le llama pues regla de Huckel. Entonces necesitas un número de electrones pi que satisfaga la regla de Huckel para pues comprobar que un compuesto sea aromático. Si observamos la molécula de piridina, la piridina es análoga al benceno, entonces la única diferencia es que la piridina tiene un átomo o pues un nitrógeno en anillo en vez de un carbono que vemos acá. Decimos que la piridina es un heterociclo, ¿no? Bueno, ¿qué es un heterociclo? Un heterociclo es un compuesto cíclico que contiene un heteroátomo en el anillo. Entonces un heteroátomo es cualquier átomo diferente al carbono, algo como el nitrógeno, oxígeno o pues el azufre. Entonces los ciclos heterociclos pues pueden ser aromáticos. Bueno, continuamos pues analizando pues este compuesto como la piridina. Bueno, entonces acá tenemos un diagrama de puntos. Entonces empezaremos observando los carbonos en la piridina. Entonces, como vemos acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Cada uno de esos carbonos tiene un doble enlace. Cada carbono tiene hibridación sp2, lo que significa que hay un orbital p libre en cada uno de estos 5 carbonos. Entonces acá los estamos dibujando: 1, 2, 3, 4, 5. Analicemos pues este nitrógeno, averigüemos pues la hibridación de este átomo de nitrógeno. Entonces la mejor manera de hacerlo es obtener el número estérico del átomo del nitrógeno, ¿no? Entonces decimos que el número estérico es el número de enlace sigma más el número de pares libres de electrones. Entonces, como podemos ver acá, o podemos decir que este que ven acá es un enlace sigma, este que ven acá es otro enlace sigma que está pegado al nitrógeno, y pues luego podemos decir que hay un par de electrones en ese nitrógeno. Entonces el número estérico para esta piridina es el 2 pues más 1, entonces el número de pares libres pues que es 1, entonces sería 1, entonces el número sería 3. Bueno, entonces este nitrógeno debe tener 3 orbitales híbridos y por lo tanto tiene hibridación sp2. Entonces, por lo tanto, un orbital p pues sin hibridar este.
Entonces este nitrógeno tiene hibridación sp2, entonces también lo podemos dibujar acá de esta forma. Y si vemos el número de electrones pi en la piridina, entonces hay 2, 4, 6, entonces hay 6 electrones pi, entonces cumple con la regla de Hückel. Entonces podemos ver que la molécula de piridina es un anillo que se traslapa continuamente acá, entonces estos orbitales p pueden traslaparse acá y esos 6 electrones pi pueden estar deslocalizados a lo largo del anillo. Bueno, entonces ya que esto cumple ambos criterios, entonces esto también es una molécula aromática. Esto también tiene una estabilidad extra asociada. Este par libre extra de electrones en este nitrógeno, entonces ocupa un orbital un orbital sp2, ¿no? Entonces decimos que este nitrógeno tiene un enlace sp2, lo que significa pues que tiene 3 orbitales sp2. Entonces uno de esos orbitales forma un enlace con este carbono de acá y uno con este carbono de acá, como acá les digo, como acá y como acá. Y pues ese par libre de electrones pues también queda acá al lado. El par libre de electrones en ese nitrógeno pues no participa en la resonancia de este heterociclo. Entonces este par libre de electrones está localizado en este par libre de este nitrógeno. Entonces cada vez que vean algo que tenga un par libre de electrones y pues algunos electrones ya participando acá, entonces estos serían los que participan en la resonancia. Entonces estos no participan dentro del anillo resonante. Bueno, vamos a observar hemos visto pues que la piridina es aromática, entonces vamos a hacer un ejemplo que es similar a la piridina. Entonces esta es la pirimidina, veamos que tiene 2 átomos de heteroátomos en un ciclo. Entonces vamos a analizarlo igual que lo hicimos con esta. Entonces nuevamente, si empiezo con los carbonos, entonces contamos 1, 2, 3, 4. Entonces cada uno está conectado a un doble enlace. Entonces, y por lo tanto cada carbono tiene un enlace sp2. Entonces pues podemos continuar dibujando acá un orbital p en cada uno de los carbonos, entonces con hibridación sp2. Entonces así 1, 2, 3 y 4, igual que acá. Cuando estudio los nitrógenos en la piridina, puedo ver que es exactamente la misma situación que tenemos en la piridina. Podemos ver que acá hay un enlace sigma aquí, acá hay un enlace sigma aquí y también tiene un par libre de electrones acá. Puedo ver que este nitrógeno tiene hibridación sp2, entonces puedo ver que estos electrones pi pues participa en la resonancia de este anillo. Entonces este nitrógeno tiene hibridación sp2 y pues también tiene un orbital p libre. Entonces acá también podemos, no tengo la pluma, pero acá también tiene otro orbital p libre. Bueno, entonces este nitrógeno tiene sp2, entonces ese par libre de electrones también comparte un orbital con hibridación sp2, es exactamente como lo vemos en la piridina y también es exactamente en este nitrógeno. Acá tenemos un enlace sigma, acá otro enlace sigma, tenemos un par libre de electrones y pues también tenemos unos electrones que participan en la resonancia, como este. Bueno, entonces este nitrógeno también tiene hibridación sp2. También puedo continuar dibujando acá hagamos pues acá hay otro orbital acá, sí, como estos, porque también es sp2. Acá también estos electrones no participan en esta resonancia. Entonces esos par libres tienen un orbital sp2 también. Bueno, entonces para la pirimidina nuevamente tengo 6 electrones pi. Entonces esos 6 electrones pi estarán deslocalizados mientras los orbitales p pues se traslapan de un lado a otro.
en el arillo pues de la pirimidina. Entonces la pirimidina pues también es aromática, como pueden ver, cumple los criterios que les acabo de decir arriba para hacer un heterociclo aromático. El par libre de electrones en esos nitrógenos están pues localizados en los nitrógenos. Bueno, la estructura general de la pirimidina pues es muy importante en la bioquímica, pues con síntesis, con análisis. Entonces pues cuando ya lo vieron, entonces pues se darán cuenta que es muy importante. Acá hay un ejemplo que es la timina, entonces la cual la encontramos en el ADN. Entonces pues la timina pues tiene incluido este anillo pirimidina acá, pero primero pues no es tan obvio que este anillo está presente en la timina. Entonces vamos a ver cómo se vuelve este anillo. Entonces si vemos los nitrógenos en la timina, entonces vamos a empezar con este nitrógeno de acá. Podemos ver que este nitrógeno tiene 3 enlaces sigma, 1, 2 y 3, y un par libre de electrones. Bueno, entonces 3 enlaces sigma, digamos el número químico será 3 más un par libre de electrones. Entonces esto nos daría pues el número estérico de esta molécula sería 4, lo que implica 4 orbitales hibridados, lo que significaría que ese nitrógeno tiene hibridación sp3. Entonces, y si tiene hibridación sp3, pues no tendríamos ningún orbital p que participara acá en la aromaticidad de este heterociclo, perdón. Entonces este no es el caso, ¿no? Entonces debe haber una manera en que este anillo se incluya acá para que sea aromático. La respuesta es que este nitrógeno pues no tiene hibridación sp3, de hecho tiene un par libre de electrones deslocalizados y no están localizados en el nitrógeno, lo que significa que podemos dibujar una estructura resonante pues para la molécula de timina, ¿no? Entonces este par libre de electrones acá no está localizado a este nitrógeno, como ya les dije, y como ya les dije arriba en los demás ejemplos. Entonces estos electrones pueden moverse bueno, pues para formar un enlace pi entre el nitrógeno y este carbono. Entonces eso por supuesto, estos electrones los mandaría acá, y de acá estos los mandaría al oxígeno. Entonces como vemos acá, ese par pues libre de electrones se movió para formar este doble enlace entre este nitrógeno y este carbono. Entonces para el oxígeno pues de acá arriba, entonces como estos dos pares libres se movieron acá y después subieron acá, entonces tomó este par de electrones libres dándole una carga a formar de pues de -1 o negativa, como dicen por ahí. Entonces este nitrógeno pues aún está unido a otro hidrógeno y pues acá está igual como acá. Entonces decimos que este nitrógeno es casi parecido o exactamente igual a este. Entonces ocurre el mismo procedimiento. Continuemos analizando este. Ya dibujamos la estructura resonante, entonces vamos a obtener el número estérico para este nitrógeno. Entonces ahora puedo ver que hay un enlace sigma acá, hay otro enlace sigma acá y hay otro enlace sigma acá. Entonces el número estérico será pues bueno, alrededor de este nitrógeno pues no, pues bueno, qué pena, acá este nitrógeno no estaría, ¿cómo decirlo? Y ya no tendría este par de electrones. Entonces digamos que el número estérico sería 3, tenía 3 simple, sigma 1, 2, 3 más 0, como no tiene esto, entonces acá ahora tiene un orbital p, y el par libre de electrones de acá pues pues ya no están localizados acá en este nitrógeno. Entonces de hecho están deslocalizados. Entonces ahora este par libre de electrones ahora participa en esta resonancia. Entonces ahora pues ya todavía no tenemos la estructura exacta pues de la pirimidina pues acá como lo vemos en la pantalla. Entonces digamos que este par libre de electrones, ahora analicemos este par libre de electrones, pues vemos que también es exactamente este. Entonces 1, 2, 3
Entonces lo que pasa es que uno cree que este par libre de electrones está localizado hasta nitrógeno, pero no, está deslocalizado por la estructura resonante. Entonces lo que pasa es que estos electrones se van hacia el carbono y el carbono se van hacia el oxígeno. Entonces lo que pasa es que acá se va a formar el doble enlace y ahora sí tenemos la estructura resonante de la timina con los ejemplos que les di arriba. Y pues entonces dejando una carga acá con estos electrones al oxígeno, una carga pues negativa. Bueno, entonces también, entonces retomando, hay una carga formal positiva acá, entonces la vamos a poner. Acá tenemos, pues en este también, ¿no? El nitrógeno acá tiene más, bueno, acá ya estaba también el más, y pues acá también tenemos una carga positiva, ¿no? Entonces si nos fijamos en árbol de nitrógeno, este nitrógeno está exactamente en esta misma, pues en la misma posición. Ambos tienen hibridación sp2 con un número estérico de 3, entonces tienen un orbital p, cada uno tiene un orbital p. Entonces ahora sí podemos ver la estructura, pues que de hecho hay 6 electrones pi que pueden estar deslocalizados a lo largo de ese anillo. Ahora pues tal vez es más obvio pues que la molécula de timina contiene el anillo de pirimidina, ¿no? Entonces y por lo tanto es aromática y pues tiene algo de estabilidad extra asociada. Entonces algunas veces dibujar estructuras resonantes pues puede permitir la posible aromaticidad o estabilidad extra en una molécula. Entonces este es un ejemplo de heterociclo biológico aromático. Entonces una molécula encontrada en bioquímica, y pues es muy importante poderla analizar de esta manera, utilizando estos conceptos pues simples de aromaticidad en química orgánica. Buenas tardes, entonces continuando con el hilo de este tema de heterociclos bideficientes, entonces de 6 miembros. Entonces pues vamos a ver la estructura y aspectos de reactividad como tal, ¿no? Entonces podemos decir que los heterociclos tienen un heteroátomo dentro del anillo del benceno, digámoslo así. Entonces reemplazando pues en el ciclohexano, pues como ya les digo, por un heteroátomo que puede ser azufre, nitrógeno, oxígeno, pues nos da una clase importante de compuestos heterociclos de 6 miembros. La introducción del nitrógeno pues al benceno pues da una piridina o una en el caso de este nitrógeno, al introducirlo al benceno pues no altera el comportamiento aromático del anillo, como ya lo hemos visto antes. Del mismo modo pues la sustitución del metileno por un NH en el ciclohexano pues resulta un compuesto aromático saturado pues llamado la piperidina, que ya les hablaremos más adelante. Bueno, entonces acá podemos ver unas clases, o bueno, unas cuantas clases de piridinas. Unas están pues en una posición favorable más que las otras. Entonces acá, como podemos ver en esta posición, más adelante les hablaré de una síntesis para meter un grupo acá, pues no cualquiera, sino que uno que sea favorable a esta posición del anillo, ¿no? Entonces como podemos ver, está la piridina, la 2-metilpiramina, 3-metilpiramina, pirimidina. Entonces esta posición es como la más importante, que ya les voy a hablar más adelante de eso. Entonces como podemos ver acá, la 4-metilpiradina, la oxipiraína, esta también es muy importante porque bueno pues se caracteriza por ser básica, y la piperidina. Entonces les voy a hablar de los heterociclos de nitrógeno pues de 6 miembros, y pues los cuales se llaman piranos. Más adelante les voy a aclarar pues las reacciones de cada uno y la síntesis de cada uno de estos compuestos, ya sea de los de nitrógeno o los heteroátomos de oxígeno. Entonces pues la introducción del oxígeno en el benceno pues da como resultado heteroátomos pues donde el oxígeno es divalente, y
pues el par solitario está involucrado pues en el enlace, ¿no? Entonces pues el átomo de oxígeno pues lleva una carga positiva, como lo vemos acá. El compuesto resultante pues se llama sal de pirilio. Entonces pues este compuesto, como los ven acá, no son muy estables. Pues los otros que contienen oxígeno pues se llaman 2-pirano, 4-pirano, tetrahidrospirano. Entonces más adelante les vamos a hablar de la síntesis de la obtención de estos compuestos como tal. Y por último tenemos los heterociclos de azufre de 6 miembros. Entonces pues de manera similar a estos son los análogos del azufre, que se denominan pues sales de tiopirilio y tiopirilano. Entonces acá, como vemos, 1,4 ditina, qué pena, y 1,3 ditirano. Entonces acá, como podemos ver, más adelante les explicaremos también cómo podemos lograr estos compuestos. Bueno, no tanto estos compuestos, nos vamos a enfocar más en el nitrógeno y en el oxígeno como heteroátomos para formar un heterociclo. Bueno, pues continuando con la exposición, hay otro tipo de heterociclos de 6 miembros, ya pues no son con un solo heteroátomo en el anillo, sino que ya tienen 2 heteroátomos. En este caso son 2 nitrógenos, como pueden ser la piridina, la pirimidina y la piracina. Entonces estos compuestos también les vamos a hablar de la síntesis y la obtención y cómo podemos meter este nitrógeno al anillo directamente sin afectar su aromaticidad y para que funcione con un alto rendimiento, ¿no? Entonces, pues como ya les venía diciendo, los heterociclos tienen heteroátomos, entonces oxígeno, azufre o nitrógeno. Entonces los heterociclos pues están unidos al carbono, pues que ha sido reemplazado por estos heteroátomos. Entonces los heterociclos pues no solo están pues ampliamente distribuidos en la naturaleza, sino pues que también pues son componentes principales pues de unas moléculas biológicas, pues como en bioquímica, los que estén viendo bioquímica o los que ya lo vieron pues pueden dar cuenta de esto. Entonces vamos a dar un ejemplo pues como el ARN y el ADN, ¿no? Entonces pues el ácido nucleico pues en forma de ADN y ARN pues se controla la función celular y pues y la herencia, ¿no? Entonces pues tiene bases como la adenina, la guanina, el uracilo, la timina, la citosina, pues que son importantes derivados de la purina y pues de la pirimidina, ¿no? Que ya lo vimos allá, cómo giran estos orbitales para formar una pirimidina como un heterociclo. Entonces pues son una serie de compuestos que contienen pues 6 miembros. Pues los núcleos heterocíclicos pues como ya les digo juegan un papel importante en el metabolismo, ¿no? Bioquímicamente hablando. Entonces un ejemplo de esto pues puede ser la vitamina B3 y la vitamina B6. ¿Por qué son importantes estos? Pues porque son necesarios para pues, la biosíntesis de la nicotinamida, el dinucleótido, pues fosfato, el NAD y pues el piroxidal o el fosfato. Bueno, entonces tienen una gran entrada o importancia en la bioquímica. Pues un núcleo heterocíclico de 6 miembros pues no solo está presente pues bioquímicamente, ¿no? También está presente en los medicamentos, en las vitaminas, en los productos naturales, compuestos pues biológicamente activos, como los antiinflamatorios, antifúngicos, pues antibacterianos, antidepresivos, ¿no? Entonces hay unos que hay hasta pues con antiactividad anti-VIH, ¿no? Entonces también están los antimicrobianos, antipalúdicos, antidiabéticos, pues, pero también son pues una unidad estructural clave en los medicamentos farmacéuticos, como ya hemos visto a lo largo de las clases de análisis orgánico este semestre. Y pues también no podemos dejar de lado los agroquímicos pues disponibles en el mercado. Entonces también en los materiales pues como los colorantes, fluorescentes, sensores, agentes abrillantadores y reactivos analíticos.
Entonces los heterociclos de nitrógeno, pues como la piridina y pues sus derivados, la piperidina, la quinolina, la isoquinolina, las diacinas, que son los heteroátomos de 2 carbonos o de 2 nitrógenos, y pues las triacinas, que ya son de A3, también son muy importantes a la hora de sintetizar un fármaco o algo así para el bien de la humanidad. Entonces pues son anillos muy desarrollados y se utilizan ampliamente en el diseño de fármacos. También son estructuralmente muy importantes, pues porque bueno, pues yo también encontré, o sea, además de todo esto que ya les dije, pues solo basta pues con mirar a nuestro alrededor y pues un simple vistazo pues de eso. Entonces un vistazo a la base de datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos muestra que el casi 60% pues de las drogas son heterociclos o llevan consigo o dentro de ellos un heterociclo pues a base de nitrógeno. Entonces pues acá hay una lista pues de compuestos importantes biológicamente activos como medicamentos farmacéuticos. Entonces acá se los voy a mostrar. Entonces también tenemos herbicidas, entonces tenemos antialérgicos, una gran cantidad de compuestos que pueden ser sintetizados, y como ustedes se dan cuenta, casi todos llevan un heterociclo con un heteroátomo, con 2 heteroátomos, excesivos, deficientes. Entonces todo esto es muy importante para la química farmacéutica como tal. Bueno, pues continuando con la serie de videos que hemos estado haciendo, pues vamos a explicar el ataque de ácidos de Lewis pues para formar una sal de piridino. Entonces como podemos ver, acá está la piridina y pues también con su estructura. También pues vamos a ver, o antes de ver la alquilación, acilación y la oxidación de la piridina, vamos a ver cómo la piridina puede atacar a ácidos de Lewis. Entonces dibujamos la molécula de piridina y con su par electrónico pues acá solitario, y le vamos a añadir un ácido de Lewis, por ejemplo el trifluoruro de boro o BFR3. La piridina, a través de su par electrónico, es capaz de atacar al boro, uniéndose al nitrógeno al boro para formar una sal de piridinio. Entonces un ácido más una base, la base es la piridina, el ácido es el BF3, y de esta manera se obtiene la sal. Como vemos, acá este nitrógeno está positivo y esto negativo. También es posible el ataque a otros tipos de ácidos de Lewis, como el SO3, trióxido de azufre, o como es el ACl3, cloruro de aluminio. Entonces en todos estos casos se forma pues sales de piridinio. Entonces ahora pasamos a la alquilación. Bueno, entonces el átomo de nitrógeno de la piridina puede actuar como nucleófilo, atacando pues a alcanos, por ejemplo al yoduro de metilo. Entonces a esta reacción se le llama alquilación. Entonces se trata de un mecanismo pues SN2. Entonces el par solitario del átomo de nitrógeno ataca al carbono del yoduro de metilo y pérdida del yodo como grupo saliente y formación de una sal de piridinio. Entonces de esta manera se alquila la molécula de piridina. Entonces acá se forma el enlace y quedando cargado positivamente, y el yodo pues se va como yodo saliente que quedará formando una sal de la piridina. Entonces así también podemos atacar a sustratos primarios. Entonces bueno, pues así podemos atacar a sustratos primarios y secundarios. Los terciarios no, porque pues producen eliminaciones. Entonces conseguimos colocar cadenas carbonadas sobre el átomo de nitrógeno. Esta reacción se conoce como reacción de alquilación del anillo de piridina. Entonces bien, ahora vamos a poner un ejemplo en el que la piridina actúa como nucleófilo y ataca a un haluro de ácido. Por ejemplo, pues vamos a hacer la reacción entre la piridina y la cloruro de etanobilo, un haluro de ácido. La reacción ocurre pues el par del átomo de nitrógeno
ataca el carbono del haluro, la carga pasa hacia el oxígeno y el oxígeno devuelve para acá el carbono y saca el cloro. Entonces esta reacción se conoce como adición y eliminación, es una reacción pues de adición y eliminación. Lo que pasa es que pues el producto que se obtiene, el anillo de piridina, pues se une a través del átomo de nitrógeno al carbono del haluro, acetilándose. Entonces acá aportamos al grupo nitrógeno un grupo acetilo, entonces el Cl- que se va forma una sal de piridinio. Entonces en general pues se conoce como acilación o reacción de acilación. En este caso concreto, pues dado que añadimos un acetilo, pues podemos llamarla una acetilación. Bueno, pues para continuar con las reacciones de acilación, entonces vamos a poner un ejemplo de formación de N-óxidos. Bueno, entonces pues en este caso vamos a ver cómo la piridina entonces pues es capaz de reaccionar con oxidantes como por ejemplo el ácido acético en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que genera el perácida, entonces genera el ácido peroxiacético. Entonces el átomo de nitrógeno de la piridina se oxida dando lugar a las N-óxidos de piridina, que es este. Entonces que tiene pues algunas aplicaciones en síntesis. Entonces es posible descomponer este N-óxido descomponiéndolo, obteniendo de nuevo la piridina, utilizando pues el conocido PPH3 o trifenilfosfina. Entonces coge el oxígeno y libera el óxido de trifenilfosfina, dejándonos libres otra vez la piridina. Entonces se pueden formar N-óxidos por oxidación con ácido acético y peróxido, y también podemos quitar este oxígeno con la trifenilfosfina, liberando oxígeno y la trifenilfosfina, o pues con este compuesto de fósforo, y pues dejándonos la piridina. Bueno, pues entonces los N-óxidos también se pueden, pues que puedo generar acá, los N-óxidos los puedo alquilar o acilar, añadiéndoles pues aloalcanos o anhídridos o haluros de alcono hilo. Entonces es importante tener en cuenta que ya no se va el ataque ya no se va a hacer al nitrógeno, sino que este oxígeno es el que va a atacar. Entonces cuando alquilamos o acilamos sales de piridinio, esa acilación no ocurre en el nitrógeno, sino que ocurre en el oxígeno, ¿no? del N-óxido, no del nitrógeno, ya que el nitrógeno formando acá carece de esos pares libres. Bueno, en el caso de la acilación también pues ocurre lo mismo. Entonces el grupo que va a sufrir la acilación pues no va a ser este, sino va a ser el oxígeno. Bueno, es importante este detalle, ¿no? Es importante pues tener en cuenta que acá en el N-óxido ya el ataque no se va a producir acá, sino acá, como ya les dije. Entonces lo voy a dibujar para que quede pues mejor. Ya no se va a dar acá, sino en el oxígeno. Entonces el oxígeno es el que ataca básicamente acá. Bueno, se va a producir aquí. Y de igual forma, como tiene estos pares de electrones, también se va a atacar acá. Entonces ya espérenme, y seleccionamos este y listo. Bueno, entonces voy a poner ya para terminar el último ejemplo. Entonces una acilación de la piridina, pero en este caso la vamos a hacer con un anhídrido. Los anhídridos también se pueden utilizar para acilar haluros de ácido o anhídridos. Los pares solitarios del átomo de nitrógeno atacan al carbono del anhídrido etanoico y pues se produce el mecanismo de adición y eliminación como siempre, y pues el resultado, una molécula de acetato que se pierde o que se va como grupo saliente, y
una piridina acetilada. Estos productos pues en un grupo acetilo pues unido al nitrógeno de la piridina, el cual queda pues positivo, y el grupo que se va, que es el acetato, pues va a quedar formando una sal. Bueno, entonces solo me queda, bueno, yo creo que ya lo dije. Entonces, bueno, no confundir la alquilación de la alquilina con las reacciones de sustitución electrófila del benceno, que también tienen su alquilación y acilación, en las que es el anillo aromático el que ataca. En el caso de la piridina, el par libre es mucho más nucleófilo que el anillo, entonces pues se produce sobre este, no sobre el anillo. Entonces eso es todo lo que comentaríamos hasta acá. En el otro video vamos a ver otras cosas sobre los heterociclos. Bueno, pues continuando con los videos de los heterociclos pi deficientes, en este caso la piridina, solo con un átomo de un heteroátomo en el anillo. Entonces vamos a hablar de la sustitución electrofílica. Esta es una de las reacciones más importantes, o sustitución electrófila, ¿no? Entonces a través de esta reacción el anillo pues de piridina ataca especies de carga positiva o muy polarizadas positivamente. Entonces usted sabe que la nube pi es capaz de ser atacando pues electrófilos, ¿no? Sí, entonces esa misma reacción pues que al benceno cuando se nitra, sulfona o halógena, ¿no? Entonces si bien debemos tener en cuenta con respecto a la piridina, con la piridina o con el benceno, una primera diferencia es la menor reactividad que presenta la piridina comparada con el benceno. Entonces, es decir, la piridina es menos reactiva que el benceno, debido pues al heteroátomo que roba carga a través de la nube pi hacia él, haciéndole más difícil atacar. Entonces por lo tanto se requieren unas condiciones más energéticas, mayores temperaturas, y se obtienen mejores rendimientos cuando se hacen sustituciones de electrófilas, ¿no? Por otro lado, las posiciones de la piridina no son todas equivalentes, ¿no? Entonces tenemos 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. 2 es equivalente a 6 y 3 es equivalente a esta. En el caso del benceno, no, la verdad no importa. En este caso sí importa, y es distinta la posición 1 de la 2 y de la 3. Entonces, como vamos a comprobar, la piridina sufre la reacción de sustitución electrófila en la posición 3, que es la posición más favorable para la molécula. Entonces se va a sustituir la molécula del hidrógeno de la posición 3 por el electrofilo que añadamos en la posición 3 o en la posición 5. Y pues esto que les acabo de decir se conoce como una sustitución electrófila, donde la posición 3 es la más adecuada y la más estable. Entonces esto se conoce como sustitución electrófila aromática. Qué pena. Porque la reacción ocurre mejor en posición 3 que en posición 4 o 5. Entonces, para verlo, vamos a poner el mecanismo general. Entonces colocamos un electrófilo en dos posiciones. Entonces vamos a posicionar el electrófilo en la posición favorable, que es la 3, y pues vamos a ver la estabilidad de ese intermedio, ¿no? Entonces lo ponemos en 3 y llevamos una carga positiva a 4. Entonces aparece un intermedio estabilizado por resonancia, y vamos moviendo los enlaces dobles del anillo para deslocalizar esa carga positiva. De esa posición 4 nos va a pasar a la posición 6, y pues de la posición 6 va a pasar a la posición 2. Entonces esta estabilización de la carga pues le da, pues haciendo que la reacción pues transcurra mejor, ¿sí? Ahora pues vamos a cambiar la posición a la que añadimos el electrófilo. Entonces acá en este segundo caso, este electrófilo digamos que lo vamos a poner en la 4. Entonces atacamos a través del mismo doble enlace, pero ahora colocamos el electrófilo pues entonces comenzamos moviendo los electrones como siempre. Entonces como podemos ver, este caso
la carga positiva llega inmediatamente a la carga de nitrógeno. Este movimiento pues este nitrógeno es muy inestable, entonces este nitrógeno es muy inestable porque no cumple el octeto, tiene 6 electrones a su alrededor, entonces no es muy inestable este compuesto. Entonces porque es inestable, entonces pues es una estructura de poca importancia, porque no es estable y pues no hace ningún rendimiento para una reacción, mejor dicho. En el caso de arriba, en ningún caso la carga positiva ninguna llega al átomo de nitrógeno, entonces pues por todas tienen un peso similar y pues tienen una estabilidad pues próxima. Abajo la del medio pues es poco probable porque está la carga positiva en el nitrógeno, entonces por lo tanto nos dejan dos estructuras. Entonces la posición 2 también es poco favorable, para eso hay una reacción, pero la vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces continuando, vamos a ver las nitraciones, ¿no? Entonces, como les dije, ya el benceno pues tiene como... Entonces pues en general, como vemos, la nitración se necesitan pues más energía que en el benceno. Entonces como vemos la reacción de nitración en el benceno, entonces ocurre pues con el ácido sulfúrico. En el caso pues de la piridina, esa mezcla sulfonítrica pues requiere una temperatura muy alta, como ven, entonces son 300 grados para nitrar la posición 3 de la molécula, con una rendición pues con un rendimiento pues bastante bajo. Entonces esa reacción tiene bajo rendimiento y requiere temperaturas elevadas. Entonces esta sería la nitración de la nitropiridina. Entonces también tenemos sulfonar esta molécula igual que en el benceno. Entonces se pueden añadir grupos sulfónicos a la nitropiridina, ¿no? Entonces también nos entra mayoritariamente, nos entra en la posición 3, que es la más favorable. Entonces el reactivo es un poco diferente al caso del benceno. Entonces usa sulfúrico y fumante, pero entonces se utiliza un catalizador para bajar la reacción. Entonces dicloruro de mercurio a unas temperaturas altas importantes, 250 grados, y bajo estas condiciones se puede obtener una piridina con un grupo sulfónico en posición 3. También podemos hacer la bromación o halogenar la piridina, bromarla o clorarla. Entonces la bromación pues por lo general se lleva a cabo cuando la nitropiridina se hace reaccionar con bromo. No se usan ácidos de Lewis, lo habitual es usar sulfúrico fumante o sulfúrico fumante CO3. Entonces una temperatura sobre 130 grados, pues como siempre rendimientos moderados. Entonces la halogenación se lleva en la posición 3 también. Entonces también podemos hacer la cloración. La cloración de la piridina pues es similar a la del benceno. Entonces se puede usar cloro con un ácido de Lewis a LCl3 con dos equivalentes del mismo. Esto nos conduce pues a una piridina halogenada en la posición 3 con un cloro. Bueno, también debemos tener en cuenta que no pueden tener lugar las reacciones equivalentes a las Fourier-Krabs. Bueno, no ocurren. En el benceno pues vamos a acá tenemos una acilación y una alquilación. Entonces acá teníamos una alquilación con yoduro de metilo y bromuro de metilo, y pues un ácido de Lewis conduce pues a un benceno alquilado, un heterociclo alquilado con un metilbenceno. Entonces bueno, qué pena acá, discúlpenme, porque yo acá tenía un heterociclo con un nitrógeno. Entonces no, esto es solo el benceno. Vamos a ver la diferencia entre el benceno y el nitrógeno. En estas no pueden haber pues Fourier-Krabs. Entonces voy a explicar de nuevo.
este paso. Entonces primero les voy a explicar la Fieldcraft normal, que sea entre el benceno y pues una posición metilada acá, pero entonces esta es la del benceno y esta es la del heterociclo. Entonces le voy a explicar esta ahí. Bueno, entonces acá está la Fieldcraft, una alquilación con yoduro de mequilo con un benceno y un ácido de Lewis a LPR3 que nos conduce a un benceno alquilado. Entonces, mediante la misma reacción que estamos discutiendo acá. Entonces, en la piridina, pues en la piridina no es posible, pues debido a la nucleofilia del átomo de nitrógeno. Entonces, ante electrófilos carbonados, una piridina no va a atacar a través de su anillo, sino que va a atacar o reaccionará con los electrófilos a través del par libre de nitrógeno. Entonces es diferente a esta. Entonces da una reacción de alquilación, pero una alquilación distinta a esta. Entonces es sobre el átomo de nitrógeno que nos conduce a sales de piridinio. Acá lo mismo ocurre con las acilaciones de Fieldcraft. Acá, como les muestro, es lo mismo que se supone la acetilación del benceno o acilación del benceno. En el caso de la piridina, lo que se acila es el átomo de nitrógeno, pero con sus pares que tiene. Si mezcláramos también una piridina con yoduro de metilo y un ácido de Lewis, pues un ALBR3, no tendríamos una acilación como esta Fieldcraft, sino que se genera un subproducto o pues un producto adicional resultante del ataque de la piridina al ACl3, pero en ningún caso observaríamos la típica reacción de acilación o alquilación del anillo aromático. Siempre pues en la piridina las alquilaciones y acilaciones se dan en el nitrógeno. Bueno, entonces me queda un detalle, que es la sustitución electrofílica, la posición 4 con N óxidos, pero bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, continuando con las sustituciones electrofílicas, vamos a ver la sustitución electrofílica en la posición 4. Entonces, como ya vimos anteriormente, de una molécula de piridina, pues la podemos nitrar o pues con ácido sulfúrico y nítrico, y pues daremos pues un NO2 a la posición 3, ¿no?, de la piridina. Y pues como podemos ver, también se pueden formar N-óxidos a partir de lo que ya les expliqué anteriormente. Entonces para esta posición es muy importante pues tener el N-óxido, ¿no? Entonces a partir de este N-óxido, bueno, esto es posible pues añadiendo un oxidante como puede ser ácido acético, pues con peróxido o con agua oxigenada, que genera el peróxido acético y da lugar a los N-óxidos de piridina. Así podemos oxidar. Bueno, entonces este N-óxido de piridina, cuando se hace reaccionar con electrófilos con bromo o con ácido de Lewis, como ya lo vimos, o incluso bromo pues en medio acético, se va a producir una reacción de sustitución electrófila, sino no sobre las tres características, sino que esta sustitución se va a ver evidenciada por los pares de oxígeno, y pues nos va a llevar el electrófilo a la posición 4, ¿no? Esta molécula de bromo, entonces del ácido de Lewis, lo que hace es polarizarse y generando por la polaridad positiva sobre este bromo, y debido a esa iteración el ataque de la piridina es sobre este bromo, liberándose del otro en forma de bromuro, y nos va a dar lugar a un producto en el que la entrada de ese electrófilo es sobre la posición 4 de la molécula. Entonces el nitrógeno queda positivo y pues quedan dobles enlaces acá, y en esta posición queda el electrófilo entonces a continuación pues se produce la rearomatización. El FBr4 va a coger el hidrógeno que está acá, y la piridina pues recuperará su aromaticidad aquí, así de este modo. Entonces lo voy a dibujar para que ustedes entiendan mejor. Entonces coloquemos
y lo que vas a hacer es coger este hidrógeno para volverlo a volverlo aromático. Entonces de esta manera y cuando entra acá lo vuelve a aromatizar de esta forma. Pues como lo vemos acá también hay un desplazamiento de electrones. Listo. Bueno, entonces queda este aromático sustituido en la posición 4 pues por un bromo. Y pues ahora ya utilizando algún compuesto de fósforo como la trifenilfosfina, pues acá se rompe el N-óxido, el nitrógeno fósforo, generándose el óxido de trifenilfosfina y un producto final que es la 4-bromopirina, como lo vemos acá. Bueno, a partir de una piridina también podremos obtener una 3-nitropiridina. Entonces realizaremos la nitración normal de la piridina con nítrico y con sulfúrico, pues a una temperatura de 300 grados, pero en lugar de interesándonos partiendo de piridina, pues la 3-nitropiridina, pues nos interesa la 4-nitropiridina. Entonces en ese caso debemos cambiar los reactivos, pues preparando previamente un N-óxido. Entonces después de esto, entonces uno nitra con estos dos, con nítrico y sulfúrico, como ya les dije, diluido, y pues no hace falta calentar porque las condiciones han cambiado, ¿no? Entonces el N-óxido de piridina es más reactivo que la piridina, entonces ya no hace falta calentar a 300 grados como lo dije antes. Entonces además la protonación de este oxígeno planteará problemas a la hora de hacer el par. Entonces las condiciones son más suaves, en donde se genera el catión NO2+, en donde el oxígeno cede su par, se mueven estos electrones y se van para acá para atacar la posición 4, entonces es la menos impedida estéricamente. Entonces con el primer doble enlace, el ataque, entonces conduciendo al origen del electrófilo. Entonces la 4 es la más favorable, pues por tanto mayoritariamente se observa la atracción a la posición 4. Bueno, entonces después de esto pues acá se mueven los electrones. Entonces acá pues solo queda la etapa de rearomatización, qué pena. Entonces pueden ser ácido sulfúrico, entonces arrancan este hidrógeno, entonces la carga vuelve acá hacia el nitrógeno y el nitrógeno vuelve hacia el oxígeno, entonces se rearomatiza hacia la carga del oxígeno, el N-óxido. Resultado final de la reacción, la nitración sobre la piridina posición 4. Entonces, bueno, pues para terminar, otra vez un compuesto de fósforo, la trifenilfosfina, liberando el óxido de trifenilfosfina para ya liberar la molécula como tal o recuperarla, y por lo tanto conseguimos nitrar en la posición 4 pues la molécula de piridina. Son reacciones interesantes, pues especialmente la halogenación. Esta nos va a permitir, bueno, que les voy a explicar ahorita, nos va a permitir formar organometálicos de litio. Entonces reacciones como la litiación de la piridina. Entonces los organometálicos de litio son la clave para introducir cadenas carbonadas como electrofilos carbonados mediante ataques del organometálico a diferentes reactivos como aldehídos y cetonas, ¿no? Entonces esto es la reacción que permitirá reemplazar las Friedel-Crafts, y como comentamos o como acabo de comentar, no tiene lugar en la piridina, solo en el benceno. Entonces muchas gracias y vamos con el siguiente video. Bueno, continuando con el tema de reacciones de litiación en los heterociclos bideficientes. Bueno, pues
nos preguntamos si es posible de alguna forma conseguir productos como alquilar o aislar, añadir cadenas carbonadas o grupos alquilo ácido a diferentes posiciones de anillo piridina, como la 3 o la 4. Existe una posibilidad que para ello previamente tenemos que realizar una reacción que pues se llama la litiación, la litiación, ¿no? El reemplazo de un halógeno por un litio. Para ello, pues primero tenemos que añadirle un halógeno o un bromo, un cloro. Entonces bromemos esa pirimina. Bromemos esa pirimina, entonces con sulfúrico, con SO3 a 130 grados, con el bromo, conseguimos poner un bromo o un átomo de bromo en la posición 3 de la molécula mediante una reacción o se conoce como una sustitución electrófila. Entonces, como se trata de un aromático, entonces es sustitución electrófila aromática. Entonces el anillo piridina orienta la posición 3 y por tanto orienta la posición 3 y por tanto tenemos esto. A partir de acá es cuando realizamos la reacción de litiación, en la que utilizamos un reactivo organometálico como puede ser el butilitio. Debemos añadir a temperatura baja, pues 78 grados o pues más baja, si no corremos el error de que se produzca el ataque al 2 y al 6. Si no queremos eso, para evitar eso pues y favorecer la reacción de litiación, se trabaja a esta temperatura, a temperatura baja, y dicha reacción consiste en la sustitución del bromo por un litio. Entonces se produce el intercambio litio-bromo formando bromuro de butilo como subproducto. Bueno, en este momento ya disponemos de un reactivo organometálico, ya que el enlace carbono-litio es un enlace muy polar, carbono polarizado negativamente, litio positivamente, y estamos en condiciones de añadir reactivos carbonados que serán atacados por el organometálico. Vamos a ver el haloalcano, entonces el yoduro de metilo. Entonces acá debemos tener cuidado, pues porque el litio va a atacar el yoduro de metilo. Bueno, a este 3-piridinil litio pues también le podemos añadir un aldehído, entonces, o pues cualquier aldehído cetona. El organometálico atacará el carbono carbonilo y la carga es el oxígeno. Y acá podemos ver cómo añadimos al anillo piridina la posición 3. Vemos cómo le podemos ver la cadena pues del metanal CH2 o menos y el litio más. A continuación hacemos una etapa de medio ácido, agua ácida. Entonces conseguimos protonar la posición 3 de la piridina y protonamos el oxígeno del alcoxído y formar un alcohol. Entonces introducimos una cadena carbonada en anillo piridina y resolvemos el problema que teníamos con las alquilaciones y acilaciones que iban al átomo de nitrógeno. Entonces de esta manera, utilizando un reactivo organometálico como etapa intermedia, podemos conseguir alquilar y acilar. Bueno, vamos a continuar con la reactividad de la piridina con una reacción muy famosa de química orgánica conocida la reacción de Chichibabin, debido a que fue desarrollada por un ruso que se llamaba este mismo nombre, y nos va a permitir colocar un grupo amino en la posición 2 de la piridina. Entonces este grupo amino va a permitir la entrada de otros grupos mediante reacciones que van a permitir reemplazar por diferentes sustituyentes, como pueden ser halógenos, cadenas carbonadas. Entonces, es decir, esta reacción es la entrada es la entrada para añadir diferentes grupos a la posición 2 de la piridina. Entonces vamos a ver qué reactivo se utiliza y cómo es el mecanismo. Entonces la reacción de Chichibabin, la que permite introducir este grupo amino, va a comenzar con una adicción nucleófila, en la que vamos a utilizar un nucleófilo en amiduro de sodio con agua o pues con calefacción a 110 grados, y
le vamos a adicionar agua, o por segundo paso vamos para protonar pues el grupo NH2. Bueno, en una primera etapa la reacción de Chichibane pues es una adición nucleófila. Entonces el grupo NH2- un nucleófilo fuerte va a atacar al más polarizado de la molécula de la piridina por la 2, por la electronegatividad que tiene el nitrógeno. Entonces ataca el carbono cediéndose el enlace hacia el nitrógeno. Entonces esto nos va a dar una piridina en la que en la posición 2 vamos a tener ya el grupo NH2 y va a estar en forma de sal el átomo de nitrógeno. Bueno, entonces si estamos utilizando el amiduro de sodio, entonces se formará una sal de sodio. Entonces a continuación va a tener lugar un paso pues difícil, que consiste en la pérdida de este hidrógeno, pero se va a perder en forma de hidruro, no en forma de protón como es habitual. Entonces el nitrógeno devuelve uno de sus pares y saca el hidrógeno en forma de hidruro. Es una etapa muy desfavorable. Pues acá es un equilibrio pues desfavorable, y en esa etapa la piridina consigue recuperar su aromaticidad, como lo vemos acá. Bueno, entonces quedando en el medio pues o liberándose hidruro de sodio. El H que se va contra con el sodio más pues formaría el hidruro de sodio. Esta es etapa difícil, pues es necesario calentar, y incluso se puede utilizar algún tipo de pues como puede ser aire para que favorezca esto. Este hidruro de sodio es una base fuerte que se ha formado, entonces va a desprotonar los hidrógenos de esto. Entonces el NH2 con los protones, entonces se forma una nueva sal o sea una piridina que se va a protonar después. Entonces vamos a protonar con el agua. Acá es la etapa final en la que añadimos agua para protonar este amiduro que se forma acá. Pues que se forma por la presencia de un medio básico, y pues de esta forma obtenemos la piridina con el grupo amino de 2, es decir, una 2-aminopiridina. ¿Por qué es tan importante pues esta reacción de Chichibane? Porque pues esta amina se puede pues ya después reemplazar por halógenos, o si utilizamos nitrito de sodio, NaN2, o en medio clorhídrico, y pues permite formar una sal de diazotación. Entonces pues se conoce como reacción de diazotación, y pues bueno, se forma una sal de diazonio que pues nos va a permitir hacer una síntesis pues mejor, y depende de las condiciones del medio y lo que queramos sintetizar. Entonces esta posición también no es tan favorable, pero esta reacción de Chichibane lo que nos permite es abrir la puerta para cambiar este grupo por otros grupos. Continuando con el tema de heterociclos pi eficientes, bueno, se me ha olvidado comentarles que pi eficientes es porque en la nube de electrones entonces el nitrógeno atrae los electrones, por eso se llaman pi eficientes. Bueno, entonces vamos a seguir con los espectros de la piridina. En primer lugar vamos a ver el de nitrógeno. Entonces pues como podemos ver, acá está la molécula de la piridina. Entonces podemos ver que hay una señal de 859, y eso es igual a esta, ¿no? O sea, se solapan las dos, o bueno, tienen su misma aromaticidad. Acá en esta podemos ver que la 7.38 también es igual, o sea, la posición 2 y la posición 6 es igual, y la posición 3 y la posición 5 es igual. Entonces acá la 775 es la posición 4, y acá podemos ver sus multipletes también y sus tensiones de hidrógeno. Cabe recalcar pues que las insaturaciones, como las podemos ver, van en torno en el anillo y pues van girando. Podemos decir que el nitrógeno no participa en la resonancia, y también podemos decir que este programa Chendraub pues es muy bueno, pues ya que predice los espectros de una manera alta. Una muestra de ello lo podemos ver acá.
en donde nosotros miramos unos documentos y pues consultamos varios libros y encontramos esta aproximación con unas tablas de resonancia magnética de hidrógeno. Entonces acá, como podemos ver, en H2 y el H6, que es este y este, pues tienen un mismo ambiente químico, que son 8.59, y como podemos ver, el programa predice estos valores con una exactitud pues alta. También podemos darnos cuenta en el H5 y en el H4 que tienen pues en el H5 tienen 7.38, entonces pues podemos ver que también predice muy bien, y la posición 4 pues 7.75. entonces, como podemos ver, tanto en los libros como en la predicción de esto de este programa, es muy alta. Entonces así se ve el espectro de hidrógeno para la piridina. Bueno, vamos a continuar con el otro espectro, que es el de carbono. Entonces, como podemos darnos cuenta, lo evidenciamos lo mismo. Este tiene el mismo ambiente que este, acá también, 123.6, 123.6. Podemos evidenciar que esto, pues, si yo pongo el mouse acá, va a dar el ambiente químico de la posición 3 y 5, y acá el de 2 y 6. Como podemos ver, el nitrógeno tampoco hace parte de la resonancia por ser heterociclo. Y lo mismo en los libros, se hace una aproximación en el C2 y en el C6 en la posición 2 y 6 de 149.8. Entonces, como podemos ver que en la posición 2 y 6 también es muy acertada la predicción que hace este programa, y la posición 3 y 5 es igual. También podemos ver que en la posición 4, 135.7, y pues lo que evidencia es que como les digo, el programa es muy bueno en cuanto a la predicción de estos espectros. Bueno, pues puede ser en moléculas pequeñas, y en moléculas más grandes pues puede haber una diferencia apreciable, pero en tanto a esto no observamos mucha diferencia. Entonces, de nuevo, acá podemos ver en las tensiones de estos anillos. Bueno, pasamos ahora al IR. Bueno, pues acá ya tenemos el espectro IR de un heterociclo como la piridina. Su fórmula molecular es C5H5N. Como podemos ver, solo por la fórmula nos podemos dar cuenta que tiene saturaciones en el anillo, y pues que también tiene unas bandas aromáticas. Entonces, las que están cerca de 300 y pues por encima de 300 pues identificar el nitrógeno, y pues por las cercanas a 3000 pues, o por debajo, pues en los dobles enlaces. También podemos evidenciar pues que si son pequeños picos entre 3000 y 1500 son las bandas aromáticas, y pues las grandes pues cerca de 1500 pues pertenecen al nitrógeno también. Entonces acá podemos evidenciar las bandas y las señales del espectro IR para la piridina. Podemos pues ver que en tanto el IR como en el de carbono, y pues el de hidrógeno, pues el nitrógeno como que no participa en esto. Entonces espero que haya sido que hayan entendido un poco más acerca de los heterociclos. Ya más adelante vamos a ver cómo meter otro heteroátomo al anillo, o hasta otros dos heteroátomos en el mismo anillo. Esto pues para moléculas más complejas y demás. Entonces, muchas gracias. Lo dejo con mi compañero, el cual les va a explicar algo un poco de síntesis un poco más avanzada, y espero que sea de su agrado. Pues sin antes recordarles que este tema es muy importante en síntesis, en bioquímica, como les dije antes. Entonces me parece muy importante aprender estos heterociclos, puesto que en una molécula grande vamos a encontrar, si nos dedicamos a la orgánica, a la síntesis, a algo orgánico, siempre vamos a encontrar un heterociclo en una molécula de mediana o pues grande amplitud. Muchas gracias.